Listo. ¿Ahí la están viendo? Listo. Entonces, ya hablamos sobre los diferentes tipos de mercados que existen. Entramos también al hecho de qué es la bolsa de valores, también a los instrumentos financieros, vimos que son bonos, que son acciones, y por último vimos qué es la tasa de cambio y cómo afecta pues a la economía. Todas esas herramientas que vimos en la clase anterior y parte de esta nos van a servir para administrar los modelos, el efectivo que tiene la empresa. Eso es lo más importante. Todo eso es base para poder saber cómo debo administrar mi efectivo. Entonces, la primera pregunta que se deben hacer, pues quizás en Colombia no haya una empresa así, pero podrían ustedes llegar a trabajar en una empresa como esa. En el caso de Marixa, en el banco en que esté, pues imagínense la cantidad de transacciones que pueden haber. Pero les traje un ejemplo. La pregunta es, ¿cuántas transacciones de dinero podría tener una empresa multinacional en un día? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola está presente en 200 países del mundo. Tiene 42 millones de sucursales. Millones de dólares diariamente se venden y se compran. Las transacciones internas de dinero, o sea, entre sede y sede, entre esas 42 millones de sucursales, ustedes traten de imaginar cuánto dinero pasa de una a la otra. Venga, es que necesitamos plata en Colombia, no, es que necesitamos plata en Sudamérica, en Sudáfrica, o necesitamos plata en el Congo, o bueno, etcétera. Entonces, no solo los dineros que se venden y compran en sus ventas, sino también los dineros que pasan de una sucursal a otra. Eso debe ser una locura pensarlo, ¿cierto? Entonces, es importante entender todo lo de la tasa de cambio, todo lo de las inversiones en bolsa y demás, para tener una sincronía en el manejo del efectivo, una sincronía financiera. Por dato curioso, les coloqué esta imagen. Coca-Cola vende en el mundo 1.900 millones de bebidas al día. Al día. Entre esas bebidas hay 500 marcas diferentes. Son 3.500 productos entre bebidas con gas, bebidas sin gas, agua, zumos y café. Tienen 24 millones de puntos de venta. Este está desactualizado a hoy. Hoy tiene 42. Está en 200 países y tiene 71.000 empleados. Coca-Cola es una de las empresas más importantes a nivel mundial y es una de las que más mueve la economía a través del mundo. Entonces, esto nos lleva a pensar la importancia de poder ejecutar bien los procesos de sincronía financiera. O sea, ¿cuándo y dónde debo tener el dinero? No es lo mismo que ustedes tengan dos sucursales, una en Armenia y otra en Medellín, y necesiten hacer el pago de sus empleados. Pues entonces usted básicamente transfiere el pago de los empleados de la principal a Medellín y listo. Ahí no pasa nada. Pero en este caso, con tanta cantidad de transacciones, ahí tiene que haber una planeación muy importante para que el efectivo no pierda poder. Porque pensemos en una cosa, Coca-Cola está en Estados Unidos, pero resulta que en la sucursal de Colombia necesitan invertir en una fábrica. Al invertir en esa fábrica necesitan N cantidad de recursos. Si Coca-Cola decide enviar dólares a Colombia en el momento en que haya revaluación, ¿eso qué va a representar? Que Coca-Cola Colombia reciba menos pesos, va a recibir menos pesos. Entonces, si Coca-Cola Colombia necesita 5.000 millones de pesos, pues van a perder en el proceso de la transacción. Ahora, a la inversa, si las utilidades de Colombia se van a mandar al exterior, entonces yo tengo que pensar cómo es la mejor forma o la forma ideal, el momento ideal
para hacer ese tipo de transacciones y que las utilidades no se me vayan en tasa de cambio. O también muy cierto, en gastos financieros, porque los bancos, aunque son muy importantes, son muy costosos. Entonces nos hacen perder muchísimo dinero. Yo les contaba que llevé la contabilidad alguna vez de uno de los de un conjunto de apartamentos y en ese conjunto se gastaban casi 19 millones de pesos anuales en gastos financieros. Eso era lo que se llevaba el banco por las cuotas de administración que pagaba la gente. Entonces, en ese momento decidimos cambiar de entidad financiera para que nos ofrecía pues una tasa diferente. Y pues al año siguiente ya no se pagaron 19, sino 11 millones. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en la trazabilidad del dinero y la sincronía financiera. Entonces, tenemos tres grandes procesos que hacen que esto sea posible. El primero de ellos es la sincronización del efectivo, lo que acabábamos de decir. ¿Qué bancos me ofrecen la mayor rentabilidad? Y digo mayor rentabilidad no solo en el proceso de inversión, sino también en el proceso del gasto. Hay bancos que te dicen, ponga su plata acá de nómina y nosotros no le vamos a cobrar absolutamente nada. Hay otros que dicen, no, nosotros le cobramos una cuota de manejo pequeña de una cuenta bancaria. O hay otros que sugieren tener una libreta en vez de un plástico o lo que sea, o no cobran las transacciones por internet, pero sí las físicas, bueno, etcétera. Entonces, conocer todo lo que tienen los bancos para ofrecer a las empresas hacen que nosotros podamos manejar mucho mejor el efectivo y aumentar las utilidades de nuestra empresa. Es importante entonces conocer también cuáles son las necesidades de cada sucursal. Supongamos que ustedes tienen una empresa y esa empresa tiene N cantidad de personas en una ciudad o en 5 ciudades diferentes. Usted de antemano ya debe saber cuánto se necesita para la nómina de esas personas en cada una de las ciudades. No, necesito 20 millones en Leticia, necesito 5 millones en Cali y así. Cuando ustedes financieramente conocen dónde están los gastos, ustedes pueden distribuir mucho mejor su dinero. Es posible que Leticia no genere las utilidades o el dinero o el efectivo necesario para cubrir sus gastos, pero Medellín tiene un sobre efectivo que no se necesita. Entonces yo debo saber distribuir los dineros en los tiempos adecuados para que llegue a destino a tiempo. ¿Y eso qué hace? Eso hace que cuando yo controle mi dinero pueda tener mejores utilidades en cuanto a pagar menos transacciones bancarias, pagar menos uso de cheques, buscar mejores beneficios económicos en cuanto al requerimiento de transacción. Hace poco una señora me buscó para consultarme si ella tenía que pagar renta o no tenía que pagar renta. Y ella tiene un puestico más bien pequeño y hace giros en ese puesto. Y resulta que la señora también pues recarga celulares, hace varias cositas así y tiene una papelería. Yo de entrada la miré y le dije, no, yo no creo que usted haya tenido ingresos mayores a 46 millones de pesos. Lo más seguro es que no le toque. Sin embargo, deme sus extractos bancarios. Y empecé a mirar los extractos bancarios, pues resulta que la señora recibía su nombre cada una de las transacciones, de los giros de las personas que llegaban a su local. Y recibía su nombre cada una de las recargas de celular. Pues efectivamente tuvo más o menos como 56 millones de pesos de movimiento de la cuenta bancaria. Y eso le generó un problema porque tenía que declarar. Ahora hicimos todo el proceso de declaración, pues porque teníamos toda la forma de evidenciar que no son ingresos propios, sino ingresos de terceros, de acuerdo a la actividad que la señora desempeñaba. Pero al no tener cuidado con eso, hubiese tenido que pagar renta sin saberlo. Y pobre señora, pues tenía un localcito pequeño, normal, y después verse angustiada por toda esa situación.
Eso les puede pasar a las empresas, igualito, sino que con transacciones mucho mayores. Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola debe saber cuánto dinero necesita Colombia para todos los empleados que tiene o todos sus gastos y poder determinar si Colombia le da la utilidad, el efectivo necesario mensual para pagar todas esas acreedores y cosas. Bueno, planeación estratégica de los usos bancarios, lo que veníamos diciendo, buscar los beneficios de las entidades financieras. Y algo muy importante es agilizar la cobranza. Agilizar la cobranza requiere de 3 estrategias. La primera es disminuir el tiempo del crédito de pago. Dependiendo de la posición financiera que tenga la empresa puede decidir disminuir el crédito. Ya no le vamos a dar 60 días, sino que le vamos a dar 30 o le vamos a dar 15 días para que usted pague su factura. ¿Eso qué hace? Que las personas se obliguen a pagar más rápido y genera que usted tenga más efectivo, disponibilidad. Esa disponibilidad hace que usted pueda manejar mejor su flujo de caja. Eso por un lado. Por el otro lado es crear beneficios para el pago anticipado. Entonces, en esta parte, lo que nos indica es que usted puede decir que paguen a 60 días su factura, pero si pagan a 30 días o a 20 días, les va a hacer un descuento del 5% sobre el valor de la factura. Eso es una de las cosas que más se utilizan en las empresas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué hay que tener cuidado con eso? Porque si yo vendí una factura a 10 pesos y dije que si me la pagaba en 60 días, esa factura, ¿cuánto vale? Los mismos 10 pesos. Pero si me la paga a 20 días, entonces esa factura, ¿cuánto vale? Si tengo un descuento del 10%, por ejemplo, entonces me vale 9 pesos. O sea que realmente estos 9 pesos fue lo que me ingresó a la empresa. Si yo no pienso bien mi estructura de costos, puedo verme afectada. Y digo que puedo verme afectado por lo siguiente. Si yo la vendí a 10 pesos, voy a suponer que el costo es 7. O sea que tuve una utilidad de 3. ¿Sí? Ahora bien, si yo decidí hacer el descuento, la persona me pagó 9, pero el costo no varió, el costo sigue siendo 7. O sea que mi utilidad realmente fue de 2. Entonces, en esto tengo que tener muy presente esta situación, porque aquí estamos hablando de 10, 7 y 9, pero si yo le hablo que estos son millones, entonces ya no perdí un peso, sino que perdí 1.000.000 de pesos en ese proceso. Entonces, puede que yo necesite mucho estos 9 millones o estos 9 pesos para mis gastos en este momento, pero no puedo afectar mis utilidades, porque eso al final me va a hacer insostenible. Yo siempre recuerdo una de las empresas donde yo estuve trabajando, que ellos vendían computadores y al vender computadores, ellos tenían mucho efectivo. Claro, vendían computadores a 2 millones de pesos, entonces ese día recibían 2 millones de pesos. Pero la realidad es que de esos 2 millones de pesos solo se ganaban 100.000. Al final de la empresa, lo que sucedió es que por esos 100.000 pesos nunca pudieron tener eh, resultados positivos, siempre tuvieron pérdidas. Y esas pérdidas, aunque ellos veían mucho el dinero, realmente lo que hicieron fue quebrar la empresa, porque el fondo no es el efectivo que usted está recibiendo, es la utilidad que usted está generando. ¿Claro hasta ahí? Listo. Y por último, es importante conocer las políticas de los cobros jurídicos. No sé si ustedes la tienen presente,
pero es importante que la conozcan, porque si ustedes no la conocen, esto se da mucho en las empresas. ¿De dónde nacen los títulos valores para poder cobrar en una empresa? Pues normalmente de la factura. La factura se convierte en un título valor. No sé si ustedes han visto, la mayoría de las facturas en la parte de abajo dice factura de venta similar a la letra de cambio o se asemeja a la letra de cambio. ¿Por qué? Porque pues algunas personas no pagan sus facturas, no pagan sus deudas, entonces toca iniciar los procesos respectivos. Entonces los títulos valores de cobranza pueden ser la factura, puede ser una letra de cambio o en el sector público puede ser una resolución. Entonces, si no existe un título valor, no tenemos nada. Es necesario conocer y tener el título valor para poder ejecutar el cobro. Cuando yo ya tengo el título valor, inicio el proceso. Y el proceso empieza con cobro persuasivo. A ustedes quizás las han llamado de algún banco a cobrarles algo o de, ¿cómo es? Flamingo. Flamingo es muy bueno para hacer cobro persuasivo. Entonces, usted de repente pagó Flamingo hace 3 días, pero el sistema de ellos es como muy atrasado, entonces ellos llaman así usted haya pagado. Le recordamos que por favor se acerque a hacer su pago. Esas llamadas son cobro persuasivo. Y el cobro persuasivo, según la ley, se tiene que dar en 3 momentos. O sea, usted tiene que hacer 3 notificaciones a la persona para que se acerque a pagar. Pero ojo, este cobro persuasivo es después del vencimiento de la factura. No puede ser antes. La factura se venció el 22 de abril. Usted no puede llamar el 22 de abril a hacer la primera llamada de cobro. Cuentan a partir después del vencimiento. Si después de estas 3 ocasiones ya no se puede cobrar el dinero, entonces pasamos a la etapa de cobro coactivo. Y esto pues ya lo hace un abogado. Es un abogado el encargado de ese proceso. Y ese proceso pues podría terminar entonces en embargos, que es lo que normalmente pasa. Y pues ya ellos conocen más el proceso, pero ¿por qué nosotros lo tenemos que conocer? Porque todo esto se tiene que reconocer en la cartera. La cartera de difícil cobro, por ejemplo, se llama, pues es el estado de cobro coactivo. Esa cartera que ya está en el proceso de judicialización, bueno, que van al juez, demanda y todo eso. Eso se llama cartera de difícil cobro. Una cartera en cobro persuasivo podrá ser una cartera activa todavía. Y esto es importante conocerlo también, pues porque ustedes pueden asesorar financieramente a sus clientes. Si la cartera está en cobro coactivo, supera el 70% del total de su cartera, realmente usted no tiene cartera. ¿Por qué? Porque en cobro coactivo es muy incierto que usted la pueda recuperar. Es posible que usted gane la demanda en 5 años. Es posible que usted la pierda. Entonces, estos niveles tan elevados de cartera de difícil cobro hacen que usted deba replantear su estructura financiera de cobranza o de crédito, sobre todo de crédito. Esto quiere decir que estas 3 opciones me van a mejorar el proceso de movilizar bien el efectivo, de tener bien el efectivo a disposición para las diferentes inversiones que yo quiera realizar. Otro tema importante es hablar acerca de las exportaciones e importaciones. Primera pregunta. Si yo tengo una empresa de importación y llamé a China para que me enviaran tapabocas, ¿cómo aseguro, o más bien, quién paga primero? ¿Qué hago primero? ¿Pago y espero que me la envíe?
o él me la envía y luego yo pago. ¿Ustedes qué creen? Que primero paga para que se la envíen, creo. Pues según lo que vimos en los de Incoterms, eso según el acuerdo que tengan. Ustedes ya habían visto este tema de Conters, Sí. ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces podemos pasar un poquito más rápido. Ese era el dilema. El dilema era saber si yo debía pagar primero o esperar a que me llegara. ¿Por qué? Porque en China no se van a arriesgar a demandarme 200.000 tapabocas sin recibir el efectivo. Pero yo tampoco me voy a arriesgar a enviarles el dinero sin que ellos me generen de vuelta pues los tapabocas. Entonces aparecen los e-comterms. Los e-comterms nacen en la Cámara de Comercio Mundial. Aquí hay una Cámara de Comercio de Armenia. En cada uno de los municipios hay cámaras de comercio. Pero también existe la Cámara de Comercio Mundial. Y la Cámara de Comercio Mundial estableció que estos e-comterms podrían ser la forma de asegurar ese tipo de prácticas de la importación y exportación. Entonces, lo que hacen es delimitar y establecer reglas claras al momento de hacer importaciones o exportaciones. Básicamente es eso. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que las partes conocen cómo van a recibir la mercancía y cómo no la van a recibir y cuándo la van a recibir o cómo va a ser el proceso de pago. Y adicional a eso, pues contienen unos seguros cada uno de ellos. Estos incoterms se determinan en letras y estas letras hacen las categorías. Entonces existen 4 categorías de los incoterms y esas 4 categorías está la primera, que es la E. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. O sea, yo le estoy diciendo al señor que está en China, tráigame la mercancía y usted me la pone en mi repisa para yo venderlos. Si yo hago un e-commerce con esta categoría, pues quizás es muy costoso. ¿Por qué? Porque el exportador, en este caso el señor de China, pues tendrá que asumir todos los costos de envío y además de los seguros y todo lo demás. Pero pues es mucho más beneficioso para el que compra porque está asegurando que se entrega hasta el local de la persona. El otro es los terminados en F o la categoría F. Dios mío, se nos acabó la clase muy rápido. La categoría F, que habla sobre que el vendedor se lo entrega la mercancía por medio del transporte elegido por el pagador. O sea, yo le puedo decir, tráigame, envíeme la mercancía por Servientrega. Y yo ya puedo hacer un negocio diferente con Servientrega. Entonces yo le aseguro como vendedor que se la voy a remitir por Servientrega y yo comprador seguramente ya hice un negocio con Servientrega que me va a beneficiar en el proceso de la compra. Los terminados en C, el vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño. Y eso es muy, muy, muy delicado, porque normalmente cuando se hacen importaciones, eso se hace a través de barcos. Y pues los barcos pueden generar muchos daños de la mercancía. Entonces, si ustedes deciden hacer un tipo de exportación en la categoría C, eso le va a generar que ustedes tengan muchos riesgos. Riesgos como que el transportado, la persona me pone toda la mercancía en el barco y me la trae hasta acá, pero si me llegó dañada, no es problema del vendedor, es problema del que compró. Entonces es un poquito más delicado. Sin embargo, ese es mucho más económico cuando se va a comprar. Y por último, los terminados en D. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país destino. Pero ojo, solo hasta el país destino. O sea, hasta la aduana. Cuando llega a la aduana, queda ahí y no pasa más como a su responsabilidad. Ya es responsabilidad del comprador. ¿Listo? Y esto es importante conocerlos porque pues nosotros estamos en una zona cafetera y normalmente las empresas exportan mucho
aquí en Armenia, y eso nos facilita entonces que podamos asesorar a los clientes con respecto a qué tipo de procesos hacer al momento de exportar o importar. Y pues por último eso nos lleva entonces a los impuestos aduaneros. ¿Qué conocen sobre los impuestos aduaneros? ¿Nunca han visto el tema? Pues que es el formulario 700 y 800 Ujú. y que se hace en la plataforma de la DIAN y ya. Ok. Efectivamente, la DIAN puso unos formularios, así como el formulario de declaración de renta o el formulario de IVA o retención en la fuente. También hay unos formularios en aduanas. Cada vez que nosotros hacemos importaciones o exportaciones, pues tenemos que pagar unos aranceles. ¿Qué son los aranceles? Pues básicamente es un impuesto por la entrada al país de la mercancía, o lo que muchos llaman la nacionalización. Eso es un arancel. Ahora bien, hay aranceles que son de tránsito. Hay algunas mercancías que llegan al país, pero no se van a quedar en Colombia, sino que van a seguir su curso para otro país. Sin embargo, esos aranceles, perdón, esa mercancía también deberá pagar un arancel. Y ya de acuerdo a los diferentes tratados de comercio internacional, pues se establecen aranceles entre países. Entonces ustedes van a encontrar que algunos países son unas tasas más altas que otros. Si usted importa desde Londres, con el cual no tenemos tratado de comercio vigente, entonces pues la tasa de arancel es más alta. Pero si usted importa desde China o desde Japón, la tasa es mucho más baja en el arancel. Aquí, pues ustedes pueden ver en estos links cómo se estructura la parte de los aranceles o el sistema arancelario. Ay, Dios mío. Arancelario, bueno, ustedes me entienden. En Colombia se establece en la DIAN, en la página de la DIAN. Me dicen si la están viendo cuando me abra. ¿Sí están viendo la página? ¿Sí? Perfecto. La página no. No, profe, solo la diapositiva. Ah, ok, listo. Entonces, venga, les comparto aquí la página. ¿Ahí la ven? Sí. Listo. Cuando ustedes le dan a ese link, aparecen todas las secciones de importación o exportación. Dependiendo del tipo de exportación o importación, aquí aparece la estructura de cuánto le van a cobrar a usted por los aranceles. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una importación de productos de industria química o de las industrias conexas. Yo traje, no sé, nitrato de amonio de algún lado del mundo. Entonces me voy a esta sección. Cuando abro esta sección me aparecen los capítulos. En estos capítulos me aparece qué tipos de químicos puedo exportar o no o importar. Digamos que yo traje nitrato de amonio para hacer jabón. Bueno, yo no soy químico, no sé si con eso se hace jabón, pero vamos a hacer la suposición de que sí se hace jabón. Entonces, abro esta sección y me habla de los diferentes tipos de jabones o artículos para poder comprar. Aquí, cuando yo entro al primero, me aparece toda la estructura. Entonces, mira que me va apareciendo un código 340110. Esos códigos es como se establece la sección cuarta del capítulo 34 de la partida 01. Y dentro de la partida 01 está el 10, el 20 y el 30. Entonces yo escojo alguno de esos, ya me quedó 340110 y jabón de tocador. Cuando yo llego al jabón de tocador, ya es la última sección, miro el perfil y el perfil me dice cómo me cobran aranceles en importación y en exportación. Entonces, grábame el del arancel.
Yo me meto acá y me dice que está a una tarifa del 0%. Genero IVA y me dice que está al 19%. Genero gravámenes internacionales. Entonces, si voy a exportar para Bolivia, Ecuador, Perú y demás, aquí me aparecen los porcentajes. Por ejemplo, si voy a mandar jabones, perdón, si voy a traer jabones de Suiza, vale 2%. O me van a cobrar un arancel del 2%. Pero si los traigo de Dominicana, o Guayana, o Jamaica, o Perú, 0%. Y así sucesivamente en cada uno de los países que yo tenga acá. En cambio, en las exportaciones, pues yo miro acá cómo es el índice del alfabético aleatorio para poder exportar. Entonces me dice que el código es 3401110000. Y así está establecido para poder exportar a cualquier país o nación del mundo. Y así yo puedo saber cuánto debo pagar o cuánto no, o cuáles son las especificaciones necesarias para poder hacer el proceso de importación o exportación. ¿Listo? Ahí les dejo entonces en la diapositiva los links para que ustedes lo conozcan. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por su asistencia, su colaboración en todo el proceso. Recuerden que dentro de 8 días vamos a tener parcial, entonces estudien muy bien. La primera sección, entonces, ya saben que es el parcial. Yo se los habilito a partir de las 6:30 de la tarde y tendrán hasta las 7:15 para resolver. Y empezamos clase a las 7:30. ¿Listo? Listo, profe. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, profe, gracias. Ah, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces nos vemos dentro de 8 días si Dios permite. Bueno, profe, Cuídense bueno, mucho. descanse, Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien.